Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a un acto que organiza la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto. En este caso, contamos con la suerte de tener con nosotros a Carlos Pajuelo de Arcos, que, bueno, en su extenso currículum, en algunas reseñas, yo he leído que se dedica al mundo de la comunicación, pero yo me gustaría puntualizar, por todo lo que he visto a lo que se dedica al mundo de la comunicación mediante la palabra. Su mundo es más bien la palabra, porque no es exclusivamente comunicación de, no sé, lo que se puede entender por transmitir un mensaje. Su ámbito es tan amplio como que, bueno, él es periodista, no solo periodista, sino también doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. También se dedicó a la publicidad, es escritor, es ya, bueno, profesor emérito de la Universidad de Valencia y lleva pues 50 años compaginando todos estos ámbitos que como digo, no exceden la comunicación para llegar al mundo de la palabra en sí. Además, en su trayectoria ha participado en la creación incluso de medios de comunicación, como fue la implantación de Antena 3 Radio en la Comunidad Valenciana. También ha dirigido gabinetes de comunicación de empresas y partidos políticos y ha sido miembro de la Comisión de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Valencia. Durante todo ese tiempo ha editado multitud de publicaciones, libros de texto universitarios, cuentos y tiene una columna de opinión en el diario Las Provincias que ahora también se traslada al mundo digital en el blog que mantiene con el nombre de La Chispa, si no me equivoco. Entre sus publicaciones tengo aquí un listado de al menos una quincena de libros, como hemos dicho, pues entre publicaciones más de ensayo o de tipo universitario y novelas, y también una recopilación de todos esos artículos de opinión, bueno, en tres tomos de recopilación de artículos de opinión, que realmente hace de su obra un abanico muy extenso que ahora nos congratula que se haya ampliado a ahondar un poco en la historia de nuestra siderúrgica en los tiempos tan convulsos de la Guerra Civil y tomar como excusa esa conflagración para brindarnos una historia de aventuras y de reflexión sobre la propia guerra. No quiero, bueno, es un libro que, como ya habéis visto en el título, en el cartel, se llama El caso del Requetec intercolumnista, Bola del Tren, editado por Editorial Samaruc, del cual yo no voy a hablar porque para eso ha venido el hoy aquí. Y como nota, que también yo creo que el otro día que hablaba con él por teléfono me comentó que sí que iba a hacer también referencia a su especial vinculación de hace años ya con nuestro pueblo, porque él estuvo actuando muy activamente como periodista durante el tiempo de la reconversión y de hecho su propia tesis doctoral versa sobre el tema de cómo se trataron en los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana toda la problemática de la reconversión industrial y de la lucha en Alto Sosno del Mediterráneo. También me dijo que iba a hacer referencia a eso, por lo cual tampoco quiero extenderme más. Ya le he comentado antes que como tengo que estar en varios campos a la vez, me voy a bajar para manejar la cámara y os dejo con él. Muchas gracias. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿qué hago yo aquí en esta mesa? Yo en esta mesa estoy porque soy amigo de Carlos Pajuelo, el cual, bueno, la relación o el por qué somos amigos, bueno, por factores y por historias que ahora no vienen a cuento, ¿no? Pero fundamentalmente estoy aquí porque en un momento dado él me dijo que tenía en mente escribir un libro sobre un tren blindado que según tenía él en su memoria se había quedado por ahí en algún sitio paralizado o atascado, que no es así, pero bueno, eso era lo que tenía él en memoria, y a través del estudio de cómo fue el tema y demás, pues bueno, pues ha salido un poquito esta novela, que es una novela y es ficción. Lo digo porque aquí todos los que estáis, o casi todos, conocéis muy bien o bastante bien la historia del puerto,
y quiero decir, no busquéis aquí un libro de historia porque es una novela de ficción, importante reseñarlo, pero es una novela de ficción en la cual se recrea de forma muy interesante el ambiente que se vivió durante la guerra civil en nuestro pueblo, el dolor que se pasó en este pueblo. Comenta algunos hechos que ocurrieron, como lo ocurrido en la Bola Verde con la columna de hierro. No hace una descripción exhaustiva de lo que ocurrió, pero sí que parte de la novela, algunas páginas de esta novela hacen mención a ese evento como uno más que generó mucha crispación aquí en nuestro pueblo. En cuanto a la novela, bueno, yo creo que el personaje fundamental en esta novela, que es Javier, es un chico que es enfermero médico, como lo autodenominan ellos, ¿no? Que hace un recorrido, dado que está o ha sido reclutado por el servicio secreto del general Mola, hace un recorrido desde la zona norte de España hasta aquí, pasando por el frente de Teruel, por Utrillas, por las minas de Escucha, por Alcañiz, hasta que llega hasta el puerto de Sagunto y viene pues precisamente a lo que dice el título de la novela, a volar el tren. Vienen a ver qué se está haciendo aquí, porque el hecho o en torno a lo que gira la novela es en torno a un tren que se construye aquí en este pueblo. Y aunque yo digo que esto es ficción, pero ese tren sí que existió, fue el tren número 12 que se construyó en aquella época y que es verdad que no tuvo una participación brillante en la contienda. Sí que se conoce que, por ejemplo, en Alcalá de Xivert, en la batalla que se produjo allí, pues tuvo una participación activa ese tren blindado. Sí que se conoce que a la altura de Oropesa fue bombardeado por los barcos que lo avistaron desde la costa y lo intentaron destruir desde la costa. Y en fin, que sí que se conocen historias y detalles de ese tren, pero evidentemente, como digo, se basa en la historia del mismo, pero es pura ficción y, como digo, es una novela que ojalá algún día la puedan llevar al cine, nunca se sabe, ¿no? Y nuestro pueblo sale ahí. En cuanto al personaje, Javier, que es un chico que, como digo, si se puede destacar algo de él, es justamente lo que es el escritor. Carlos Pajuelo, para los que leemos su columna, que yo desde que lo conozco, como me la manda diariamente por el WhatsApp, pues lo que tiene es un carácter muy humano. Y Javier, en este sentido, si hay que destacar algo de él, es la transición que hace de la persona que ha sido reclutada por el ejército nacionalista para hacer, vamos a decir, mal, y que realmente hace un giro total por su vertiente humanista, precisamente, y se dedica a hacer bien, porque él es médico, enfermero médico, como dicen en la novela, y él quiere hacer bien, él está para otra cosa, él no está para hacer daño a las personas. Y eso, pues, poco a poco va transicionando hacia esa vertiente por parte de él. Y bueno, sin más, pues os dejo con Carlos, que creo que es el que tiene que ser el protagonista de aquí. Y en fin, que él nos ilustre. Ya os digo que es una persona con una inteligencia extraordinaria y, como ha dicho Cosín, un comunicador excelente. Ahora lo veréis. Para que me vean mejor, no sé. Bueno, esperamos. ¿Por qué no lo sabe? Bueno, aquí hay varios concejales, que veo que ha venido Gloria Parra del equipo de gobierno, también está mi compañero Juan Guillén y Pilar Bernal, y bueno, simplemente agradecer que hayan venido a la presentación. Pues nada, me uno. Lo primero, ¿se oye bien? Perdón, y Salva Montesino de Ciudadanos. Y es que desde que os habéis medio disuelto, la gente os niega, eso no puede ser. Esto... No, preguntaba yo si me oíais bien. Bueno, claro, yo cuando asisto y oigo a las personas que me quieren y que me aprecian y hablan de mí, me sonrojo un poco, porque gran parte de lo que se ha dicho ahí es verdad, que forma parte de mi currículum, pero bueno, en fin, el papel es muy sufrido, como ya sabéis, y conviene bajar un poquito
el tono, el currículum y ponernos a la altura de lo que realmente yo pretendo esta tarde aquí, que consiste en poner negro sobre blanco algunos acontecimientos que tienen que ver con la novela, pero que también esencialmente tienen que ver con Altos Hornos, que es de lo que realmente aquí se trata. Por lo tanto, ya que he sido presentado brevemente con el currículum, yo me he permitido preparar un alegato, una especie de alegato, que tiene que ver con unas experiencias personales que algunos de los que están hoy sentados aquí pueden haber compartido conmigo y otros no, pero conviene que lo oigan. Y en tal sentido, yo digo que mi relación con esta ciudad es una relación de amor y de decepción, las dos cosas. Amor porque me enamoré un día cuando asistía en el campo del Acero a una macro reunión y aquel campo estaba lleno de gente, lleno de obreros de Altos Hornos. Y tenían la palabra los responsables de la CNT, de Comisiones Obreras y de la UGT en aquel momento. Recuerdo que vine a hacer unos reportajes que están en la hemeroteca de las provincias porque había alrededor de este asunto de Altos Hornos había una olla a presión que parece que podía llegar a explotar en un momento determinado. Yo entonces oía a Campoy, en concreto, que Dios tenga en su santa gloria sindical en el cielo, porque hace relativamente poco tiempo que ha muerto, y aquello que allí se hablaba se estaba dirigido a gentes que yo calificaba y sigo calificando como llenos de acero que nunca pudo fabricarse por un gobierno que negó la llegada del famoso tren de Baldas en Caliente. Tren que no es este, pero que yo lo llevo en el alma. Yo, mientras hablaban aquellos dirigentes sindicales, yo no era obrero en aquel momento de Altos Hornos, yo era un periodista que había venido a hacer unos reportajes para contar a la gente que no era de la zona lo que aquí pasaba. Entonces, yo creo que capté en el silencio una especie de electricidad que hubiera podido encender esa carga eléctrica de la gente que fluía hacia mí, hubiera podido encender una brizna de hierba con que alguno de los que allí hablaban hubiera hecho algo como para encender la pasión y las manifestaciones que luego tuvieron lugar. Fue impresionante. Yo tomé nota, le hice una entrevista al desaparecido señor Campoy y recuerdo concretamente una palabra que aún la tengo grabada en la memoria, cuando me dijo: yo moriré en este campo antes de que se cierre Altos Hornos. Eso es impresionante. Bueno, se ha muerto hace 3 años, quiero decir, y hace tiempo que Altos Hornos se cerró. Por lo tanto, yo recomendaría a todos los que de alguna manera nos enfrentamos con las palabras que decía, con las palabras y somos personas medio públicas y que por lo tanto al decir estas cosas que se graban, que se guardan, estamos poniendo en marcha un compromiso personal, un compromiso que parece que últimamente estamos, por desgracia, acostumbrados a que esos compromisos firmes, absolutos, de hierro,
de acero se rompan a la semana siguiente. Bueno, se ve que es el aire de los tiempos. Por eso decía que ha quedado claro por qué me enamoré de Altos Hornos. Ya de pequeño, los colegios, los maestros, ya fíjate que no digo profesores, hablo de maestros. Maestro que sigue siendo un concepto digno, extraordinario. Mi maestra, junto con mis compañeros, nos hacían venir a ver Altos Hornos, pero no a nosotros, sino a muchos colegios. Y yo, ya mayor, ya en el campo del acero, comprendí con claridad que me encontraba ante un fenómeno muy interesante. Un fenómeno que se llama industrialización. Frente a una comarca cuyo eje principal ha sido históricamente la agricultura, en concreto como fuente, sigue siéndolo, a pesar de los problemas por los que atraviesa la naranja y otros productos, digo que frente a eso nace en este siglo XX, no en el XXI, en el XX, nace a principios del siglo un proyecto que atrae a docenas, miles de personas a esta ciudad. No sé si alguno de los más mayores que hoy me acompañan conmigo recuerdan que a las personas que venían de Vizcaya, de Cataluña, de Murcia, de Madrid, de Aragón, etcétera, se les llamaba coreanos. ¿Acordaros de eso? Porque era un apelativo casi despreciable. Es decir, se había construido una sociedad, perdón, una sociedad cuyas costumbres, cuya sociología era absolutamente diferente. De tal manera que una de las cosas que a mí me llamaron y me siguen llamando la atención es que esa iglesia que hay al principio de la Alameda se llama Virgen de Begoña. Por ejemplo, aparte de la iglesia de la Virgen del Carmen, Virgen de Begoña, que en realidad la Begoña es un nombre de origen vasco. Muy bien, fenomenal. Y aquí se produjo, por lo tanto, una sinergia, pero no se produjo lo que los sociólogos llaman aculturación. ¿Qué es eso de la aculturación? Es la posibilidad que tiene el que vive en un sitio de ir integrándose e integrando conceptos, hábitos, conductas, etcétera, que se derivan de haber tomado costumbres de las personas que habitan con mayoría, en este caso sociológica, de gentes diferentes a las propias del propio Sagunto, ¿no? Esto no quiere decir que unos sean mejores que otros. Por cierto, paréntesis, un ejemplo de aculturación, para que quede claro lo que quiero explicar, es Halloween. ¿Qué es eso de Halloween? Eso es una castaña, con perdón, de origen norteamericano, de origen yanqui, aunque hay gente que dice que procede de Hospitalet y Llobregat. En fin, vale. En fin, es una broma. No es una broma que yo la ponga aquí, sino es una broma leída por mí. Bueno, no sé si es Hospitalet o es otro sitio, ¿no? Pero tiene gracia. Entonces, el intento de incorporar anglicismos de una manera absolutamente permanente hace que, en cierto modo, los sociólogos le llaman aculturación y los psicólogos le llaman resiliencia, es decir, capacidad de adaptarse a una situación determinada. Y en la medida que uno se adapta a esa situación determinada, parece que es más feliz, vive más, etcétera, etcétera, se adapta y está menos disgustado con la vida en general. Bien, ha quedado pues claro, creo, por qué me enamoro. Pero no queda claro
todavía por qué me decepciono. Yo he participado con muchos de aquellos dirigentes y muchos obreros de la época, y ahora me sitúo brevísimamente en el alegato del año 83, verano del 83. Yo andaba desde la Alameda de Valencia, por el puente de Viveros, hacia la calle de Colón, con unos miles de personas, donde íbamos a reivindicar el no cierre de Altos Hornos. Y recuerdo, que lo he contado varias veces ya, el otro día en la radio que me lo comentaron, recuerdo que alguien desde la acera me preguntaba y nos preguntaba: oiga, ¿esto qué son? ¿Quiénes son? ¿Alguna fiesta fallera? ¿Alguna fiesta religiosa? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la intensidad con la que yo vivía aquella manifestación, junto con el resto de las personas, claro está, no había calado en el resto de la sociedad. Por tanto, Altos Hornos, en su industrialización, resultaba un espacio aislado de otra realidad social. Entonces, en el conflicto, que ya conocemos el conflicto porque lo hemos leído y hemos participado, madres, mujeres de obreros que van a Madrid, etcétera, etcétera, todo esto lo conocemos, creo, porque lo hemos oído, algunos lo hemos vivido, etcétera. Y hay un momento histórico muy importante, y es en ese año en el que se firma el decreto de cierre de Altos Hornos. Cuando había, y ahí está ahí en las hemerotecas, había un informe, el de Kawasaki en concreto, que revelaba claramente que la situación geográfica, la calidad de los técnicos que aquí estaban ya viviendo y trabajando, generaba la necesidad de que la factoría continuase viva, continuase abierta, pero a la política. ¿Te vas? No. Ah, no te vayas, por favor. Te lo ruego, ¿eh? Es muy importante lo que voy a decir. Bien, una pequeña distensión. No, de lo que se trata, pues, es de pensar por un momento que en un momento dado la política paga un precio al mercado común, por cierto, a favor de Bélgica y Luxemburgo, en favor del acero, contra las instalaciones que hay aquí en Puerto Sagunto. No digo Puerto de Sagunto, sino Puerto Sagunto, que es distinto. Esto no es de nadie. ¿Está claro? Esto es de aquí. Así que, ¿les habían dado las gracias por haber venido? Creo que no. Bueno, perdonadme esta grosería, pero yo es que me emociono con este asunto. Así que gracias por haber venido. Y por haber comprado algún librito de otro. Eso también es importante. Bien, retomo. Hay un momento en el que el señor Solchaga, ministro de Industria a la sazón, en el año 83, ministro del gobierno de Felipe González, firma el cierre de esta factoría. Claro, a veces yo me he preguntado a lo largo de la vida, cuando estaba hablando y pensando en esto, que en este librito que me ha costado algún tiempo de, entre comillas, de fabricar, ¿no? Pienso, si este cierre se hubiera hecho, digo yo, por un gobierno diferente en el símbolo, diferente en la manera de entender la política, con otro nombre, hubiera habido una revolución extraordinaria. Solo la reconversión se hizo como consecuencia de los compromisos europeos, por lo visto. ¿Por qué razón la sociedad no del puerto desconocía realmente las vivencias, la realidad, la importancia social y económica
y de futuro que tenía Altos Hornos. Porque la prensa a la que yo pertenezco históricamente, pero la prensa no es mía. El control de los medios no los tienen los periodistas. El control de los medios los tienen los propietarios de los medios. Entonces, hice un trabajo de campo que no es la tesis doctoral, sino la memoria de licenciatura, pues la tesis doctoral es de otra cosa. Esta memoria de licenciatura nace como consecuencia de esa preocupación mía del tema. Y hago lo que en términos académicos se llama un estudio biométrico del conflicto social de Altos Hornos. Y ese biométrico se traduce en lenguaje que nos entendamos todos en medir día a día el reflejo, la incidencia de estos problemas en la prensa diaria valenciana. Y lo comparo con la biometría generada en Asturias, en Bilbao, o sea, en Vizcaya, eso que antiguamente se llamaban los países vascongados o las vascongadas, quiero recordar. Bien, aquí no había conciencia. En el resto, en la parte externa, es decir, aquí no se había sabido, por cierto, realizar un movimiento centrífugo, es decir, de una relación constante con el exterior para poder atraer ánimo, voluntad, deseo, interés, entrega, conducta, opinión en relación con, en concreto, con Altos Hornos. De tal manera que hay un momento en el que, creo yo, y ese es el objetivo del trabajo, creo llegar a demostrar que solo se ponen en marcha los medios de comunicación en general, y en este caso en particular, cuando hay incidentes. O sea, no se mantiene una línea segura, recta, constante, con gran repercusión diaria, como una especie de diario de guerra. Ahí no. Y en el norte sí. Entonces, esa diferencia hace que se suponga como verdadero lo que ya decía históricamente el conde duque de Olivares, refiriéndose a los valencianos. Son gente muelle. Nosotros somos gente muelle. Es decir, tenemos capacidad de hacer otras cosas y no buscamos el conflicto por el conflicto. Entonces, y ya termino el alegato, porque no he empezado ni con la novela ni nadie, a lo mejor no me da tiempo, pero bueno, es igual, la leen y ya está. Pero de lo que se trata aquí es que hay un momento en el que cambia, se extingue prácticamente la UCD y nace en el poder regional, comunitario, etcétera, el Partido Socialista. Y en ese momento está Lerma, Joan Lerma, actual senador, casi vitalicio, por cierto, que viene a dar un mitin aquí al Cine Oma. El alcalde de Sagunto es este señor. ¿Qué tal? Pues me da igual que sea socialista. A mí también. Pues oye, eso habla muy bien de ti. Te voy a tutear. Siempre faltaba más. No te importa, camarada. No, para nada. Vale. Bien, digo, llegas en el momento justo en el que acabamos de secuestrar a Lerma. Ah, excelente. En el Cine Oma. Y había mucho miedo. Algunos compañeros míos estaban aquí. Yo había estado hace unos días, como os he comentado, en el campo del acero, pero a lo de Lerma no vine. A eso no vine, pero vinieron compañeros míos y algún testigo creo aquí que hay físicamente de lo que aquí en el Cine Oma pasó. La gente del comité de empresa secuestró durante 9 horas al entonces Joan Lerma. Bueno, igual se sigue llamando Joan Lerma, ¿no? Y nadie seguramente pensó el riesgo potencial que tenía la acción que los obreros tomaron en aquel momento de cerrar
las puertas. Hubo un tiro al aire. Eso no se ha contado. Hubo un tiro al aire de uno de los guardaespaldas de Joan Lerma, que se abrazaba llorando al otro compañero. No podían con aquello. Una compañía de la Policía Nacional que comandaba, por cierto, un íntimo amigo mío, capitán Puig, que también estará junto a Campoy en el cielo de los policías. Los sindicatos y los policías tienen una zona en el cielo que es muy... en fin, que están uno al lado del otro, ¿no? Entonces, lo que digo concretamente es que Puig entró, parlamentó y pudo sacar a Lerma 9 horas después. Bien, aquello fue un acto heroico, importante, peligroso, pero luego lentamente la cúpula, yo no sé si José María Beovinado, que es amigo mío también, a la sazón era el jefe, el responsable de recursos humanos de Altos Hornos, luego gobernador en Segovia o en Soria, no me acuerdo. ¿Qué más nada? Logroño. En aquel momento entonces el comité de empresa lentamente va cediendo hasta caer de rodillas por la cantidad de dinero que se fue dejando sobre la mesa para acallar el problema. También es así que el otro día, comentando con alguien de esta zona que tenía una empresa de muebles, me decía: ¿sabes que nada más cerrar Altos Hornos tuve la punta más importante de venta de muebles que he tenido nunca? Yo, expresión castiza, coño. ¿Cómo puede ser eso? Si acababan de perder el trabajo. Pues nada, que se vieron con bastante dinero, la gente se vio con bastante dinero y me imagino que en casa, pues oye, ya llega el tiempo de que cambiemos la cocina, ¿no? Que llevamos el sofá ese y tal, y efectivamente estadísticamente es una cosa curiosa. Aquel tipo vendió más que en su vida en esa época. Bien. Todo esto a mí, todo esto que he contado, que es, bueno, está aquí en... Ya está, como está contado, lo puedo romper, ¿no? Todo esto me llenó a mí de gran interés por la zona, las personas, la factoría, etc. Y me interesa entrar ya en... ¿Vamos bien o no? Que alguien me diga si vamos bien, porque si nadie me avisa yo puedo estar hasta mañana con toda tranquilidad aquí, ¿eh? O sea que no pasa nada. Es interesante. No, lo que os quería decir es una cosa que, a pesar de la pasión que yo le pongo a este y a otros asuntos, me interesa leer el texto que tiene mi novela barra histórica barra ficción, porque hay ficción, que es una frase de José Saramago. Aquí está la dedicación a mis hijos, a mi mujer, lo de siempre, ¿no? Una frase que dice así: he aprendido a no intentar convencer a nadie. ¿Vale? Que es lo que quiero yo trasladar a los amables escuchantes. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. Yo os he explicado durante los últimos minutos cuál era, en opinión mía, que es una visión que puede ser discutida, debatida, estar en contra, lo que quieran ustedes. Pero me parece importante que se sepa que el caldo de cultivo prende en mí como una semilla para empezar a trabajar este asunto, barajando situaciones históricas con una realidad, con una ficción, perdón. Me he equivocado ahora porque lo digo en el trabajo universitario y no en la novela. Llega a mis oídos que el interés que tiene en aquel momento la CNT
comisiones y UGT, en hacerlo bien, que llega un momento que en la República, en la Segunda República, cuando estalla el conflicto de la guerra civil, fratricida totalmente, la República lo que hace es intervenir la factoría. La interviene como otras factorías porque es una industria estratégica, donde se fabrican elementos de guerra, donde se fabrica todo lo necesario para mantener una dinámica de asistencia, etc. Y en las investigaciones que he realizado se habla de dos trenes, del 12 al que se refería hace un rato Manolo, que habla concretamente de la acción en el norte de la Comunidad Valenciana, etc. Y otro tren que no llega a salir de Sagunto, del puerto de Sagunto, porque lo blindan tanto, que no puede salir porque se encaja en los primeros ojos del primer puente con el que se encuentra. Esto yo no lo acepto, salvo a los que blindaron el tren hipotético, y sí, este pasa. Digo, el de la novela, pasa. Hay un momento en el que España está realmente troceada por una violencia estructural. Solo, muy rápidamente, antes del documental, voy a leeros una proclama del general Mola. El general Mola es el responsable del Ejército del Norte mientras Franco subía desde Melilla hacia la península. Por cierto, una anécdota que tampoco se ha contado es que Franco tenía prohibido salir de las Islas Canarias. Pero, curiosamente, el destino hace que el capitán general de Canarias muera de un balazo en el estómago, justo cuando iba Franco a verlo. Esto es una historia que está escrita, pero que conviene releer y releer los libros, etc. Bien, regreso a Mola. Mola se hace cargo del Ejército del Norte, etc. Y lo primero que hace es publicar una proclama que dice así: españoles, burgaleses, el gobierno que era el desgraciado bastardo nacido del concubinato liberal y socialista ha muerto a manos de nuestro valeroso ejército. España, la verdadera España, ha derribado el dragón que ahora está en el suelo mordiendo el polvo. Yo volveré ahora a ponerme en el puesto al frente de las tropas, porque antes de mucho tiempo dos enseñas, el sagrado emblema de la cruz y vuestra gloriosa bandera, ondearán juntas sobre la ciudad de Madrid. Bueno, esta es una cosa suave, luego hay otra que también leeré, pero el otro día, en una entrevista que me hizo en la radio Onda Cero, Palmira creo que se llama esta compañera, me dijo: oye, más o menos, qué largo es el título, que lo leo ahora: el caso del requeté quinta columnista, volar el tren. Mucha gente no sabe qué es eso de ser un requeté, y tampoco sabe, a lo mejor, o no recuerda lo que es un quinta columnista. El requeté es una fuerza derivada del carlismo, y que en la época de la guerra civil del 36 había del orden de 40.000 requetés en la zona de Navarra. 40.000 requetés cuyo lema era Dios, patria, y la gente dice: ¿y rey? Sí, y otra cosa, repito, Dios, patria, rey y fueros. Interesante aspecto.
Bueno, hay muchas dificultades para la integración de esta fuerza de requetés en el ejército llamado nacional o sublevado, según quien lo diga, ¿no? Y al final se integran. Y había un batallón de esos requetés que no tenía demasiada buena indumentaria, de tal manera que con mucha frecuencia a gran parte de aquellos soldados carlistas se les veía el culo. Y entonces, para evitar, y había una canción que hacía referencia a eso, pero para evitar cantar eso cuando entraban en las ciudades de Navarra, por respeto a las que luego se llamaron Margaritas, en honor de la reina Margarita, que era como requetés en femenino. Entonces cambiaron la letra y la terminaban con el concepto requeté. Que se te ve el requeté. Esto es, bien. Tan sonoro es el concepto requeté que hay un toque de corneta para poner en marcha un batallón con las 3 palabras o las 3 sílabas requeté. Jesús. Gracias. Que aún se lleva, también se podía, dada la condición, podría decirse salud. Pero bueno, elígele que quieras. Perdona, una broma para distender un poquito el asunto. Entonces, ¿cómo estaba España? Mirad, yo he preparado, hoy no está conmigo quien trabaja conmigo en los temas audiovisuales, pero sí que le recuerdo con mucho cariño, mi amigo y creativo Sergio González, que con guión mío e imágenes de él hemos preparado un documental que dura 12 minutos y que tiene como objetivo fundamental poner sobre el alma de los aquí presentes el estado en el que estaba España del 36 al 39. Dura 12 minutos. Por favor. Un momento que aprovecho para ir al baño. La edad no perdona. Bueno, por ahí.
El 18 de julio de 1936 se alzaron en armas contra la República el general Franco en Marruecos y el general Mola, el director de la Conjura, en el norte del país. Las tropas rebeldes, con el apoyo de los sectores más reaccionarios, avanzaron hacia la capital de España, prometiéndose un triunfo rápido y contundente que acabara con el gobierno elegido por las urnas. Los defensores de la República hicieron frente al ejército sublevado. Sin embargo, la sangrienta guerra civil se prolongó durante 3 devastadores años. La guerra civil española dividió dramáticamente a las grandes potencias. Las noticias de España saltaron a las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo. Era el primer aldabonazo de la profunda crisis en la que estaba inmersa Europa entre la democracia y el totalitarismo. La guerra civil acaba después de casi 3 años de muerte y destrucción. Tras la rebelión del 18 de julio, España queda dividida en 2 zonas, la franquista y la republicana. En 1936, los republicanos frenan la ofensiva de Franco en Madrid y se adivina ya que la guerra será larga. En 1937, las tropas rebeldes conquistan la franja cantábrica, desde el País Vasco hasta Asturias. Además, rechazan las contraofensivas republicanas en las batallas de La Granja, Brunete, Belchite y Teruel. En 1938 las tropas franquistas entran en Cataluña y alcanzan el Mediterráneo. El ejército republicano echa el resto en la batalla del Ebro, pero pierde el que habrá sido uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado en
Si me dais un poco de luz, por favor. Ah, se hizo la luz. Bueno, yo qué sé. Está bien, ¿no? Muy bien. ¿Un coloquio o tengo que seguir hablando? Lo que queráis. Yo creo que es... Tengo material, ¿eh? Ya sé que tienes material, ¿no? Si yo... Hace poco, mientras os animáis, o no, hace poco estuve viendo el resto de las baterías del Grau Vell. Qué pena, que por cierto están... Yo siempre digo que lo escribía otro día en el periódico. Si en vez de ser España, o Puerto Sagunto en este caso, fuera América, ya tendríamos 3 museos en marcha, seguro. Habríamos restaurado aquellas piezas de batería que eran extraordinarias y que cubrían el mar. Un mar por el que navegaban algunos personajes que están aquí reflejados en la novela con la intención de poder descubrir quién era el quinta columnista, que aparece como segunda parte del título. Cuando Mola amenaza con entrar en Madrid, lanza un discurso en el que dice: tengo 4 columnas dispuestas a entrar en Madrid y hay una quinta columna dentro, que se atribuye por tanto el concepto de quinta columna en un caso concreto a Mola y en otro caso concreto a un historiador soviético cuyo nombre ahora no me acuerdo, que hace referencia a esa quinta columna, que es la resistencia, que quiere decir personas que, no estando de acuerdo con el régimen en el que viven dentro de un espacio determinado, se prestan por convicción a facilitar información, espionaje, a participar en acciones, lo que luego se ha llamado en Francia la resistencia. Es exactamente lo mismo. Y entonces hay historiadores que hacen referencia al hecho de que, al haber hablado de esa quinta columna, Santiago Carrillo, que entonces era responsable de la seguridad en Madrid, junto con el conjunto de camaradas, llegaron a la conclusión de que quiénes podían ser o cuáles podrían ser los perfiles de esos quintacolumnistas, profesores, médicos, etcétera y tal. Y hay gente que dice que ese es el origen, entre otras cosas, del asesinato, de la liquidación, del fusilamiento, tomar el concepto que queráis, de Paracuellos de Jarama, donde mueren 7.500 personas, cerca de 8.000. Lo que pasa es que yo, objetivamente, pienso, hombre, los niños que murieron allí parece que podían ser un poco quintacolumnistas, pero podrían ser, ¿por qué no? Lo fueron en la guerra, lo fueron en Stalingrado, por ejemplo, no lo sé. El tema está ahí abierto y por lo tanto aquí también se contempla esta situación. Aquí, en la novela y en la realidad, había quintacolumnistas, había miembros de Falange, había guardias civiles que eran quintacolumnistas, y siempre recuerdo, y con esto creo que debo acabar, siempre recuerdo el suceso de la Puebla de Valverde. Aquí, en los comedores que se habilitaron mientras la factoría estaba dirigida por un ingeniero y un comité de empresa, etcétera, como la ciudad con otro comité, hubo un momento en que la confraternización de la Guardia Civil, que era fiel a la República, y los obreros era buena en un momento dado. Pero algunos miembros del cuerpo de la Guardia Civil no veían con demasiados buenos ojos que en esos primeros momentos de la guerra civil alguna que otra iglesia, algún que otro edificio se les pegara fuego. Y entonces se les invitó, el primer plato de ese día era paella, antes de salir esa noche o al día siguiente hacia la Puebla de Valverde. Era paella. Y no querían sentarse
con los obreros a comer paella. Y el teniente al mando le dijo, bueno, mira, comer paella, plato, etcétera, y luego que cada uno se vaya y que coma lo que quiera donde quiera. Y es lo que pasó. Lo que ocurrió después es que la columna de hierro, por cierto, paréntesis, la columna de hierro nace aquí y no es la de Durruti, que también se llamó columna de hierro, pero el eje principal del nominativo es de aquí, porque aquí se fabricaba hierro y a alguien se le ocurrió y nace la columna. La columna continúa y a la altura de Rubielos de Mora se disgrega. Unos van hasta la Puebla de Valverde y otros a Rubielos de Mora. Allí se produce una confiscación de todos los bienes de todos los ricos y se distribuye equitativamente entre la gente encantada, claro, en aquel momento. Luego confluyen una serie de columnas en hacer noche en la Puebla de Valverde. Y se habla de 400 a 500 guardias civiles que en un momento dado hacen así, ¡pop!, y cambian de bando y tratan de llegar a Teruel, que es donde estaba instalado el frente principal de la zona. Y entonces, y en ese momento, antes de marcharse, pasan por las armas a bastantes personas. Yo conozco a algún familiar de alguna de aquellas personas. Bueno, eran muchachos, era gente joven, etcétera y tal, con la ilusión de vivir y trabajar y llevar adelante el concepto de la República. En fin, murieron en la Puebla de Valverde. Es un tema que está muy escrito, como el de toda la guerra civil. Termino diciendo que este no es un ejemplo único para mí. Yo terminé el año pasado, el anterior, terminé otro libro sobre la guerra civil, pero era el final de la guerra civil, que se llama La maroma del exilio, y que tiene como objetivo contar cómo el último de los que se evacuaron del muelle de Alicante, había una multitud allí, se tira cuando el barco, el Strandbook, cuando ese barco carbonero, que estaba previsto que tuviera como máximo 400 personas de capacidad, habían cerca de 3.000 personas dentro del barco. Entonces el tipo se tira y va intentando subir por la maroma y bueno, el que quiera que compre el libro. Perdona, porque que además no, creo que está agotado. Siempre hago pocos, por si acaso, para que nos vamos a engañar. Bueno, pues yo os doy las gracias por la asistencia y voy a hacer lo mismo que se hace en el Politburó chino, que son los de la mesa los que aplauden a aquellos. Bueno, si alguien quiere intervenir, Lucas, te puedes encargar y sigo yo con la cámara. Sí. ¿Quién lo ha hecho? Buenas tardes. Yo quería matizar eso que estaba usted diciendo de que parece ser que el problema de aquí, cuando la reconversión, que parece ser que el problema no había calado en el pueblo valenciano. Y efectivamente, es que era verdad. Pero también era verdad, se extraña, estoy aquí. Perdona, no te había visto. Dime. Pero también es verdad que a lo largo de la historia, incluso después de la guerra civil, que tanto se ha hablado aquí, este pueblo, para los poderosos de la comunidad valenciana, era un riesgo donde había una forma de vida que efectivamente no coincidía para nada con el ritmo de vida que ponía la agricultura. Entonces este pueblo, de cierta manera, se le tenía manía por parte de los poderosos, no por el pueblo llano de la comunidad valenciana, sino por parte de los poderosos que hacían propaganda en contra de este pueblo. De hecho hay una anécdota, y es que hubo un cura que vino aquí, lo destinaron aquí, de los padres paules, un tal padre Ángel, y cuando venía en el tren, unos chavales jóvenes le preguntaron al padre de que dónde iba destinado. Dice, no, me han destinado al Puerto Sagunto.
Y esos chavales decían, madre mía, ¿dónde la han mandado para ahí? Está lleno de maleantes y de asesinos. Y le dijeron de todo al hombre. Luego el hombre escribió que efectivamente que era todo lo contrario. Pero en definitiva quiero decir que era la publicidad que había de este pueblo, porque a los poderosos de la Comunidad Valenciana no les interesaba este sistema de vida que había aquí, tan reivindicativo y tan solidario. Y ahora pues está pasando algo parecido. Ese era... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Porque tampoco nos quieren. Que no nos han querido nunca ni nos quieren, no nos sentimos queridos. Yo te quiero. Bueno, pues muchas gracias, luego nos vemos y tomamos unas copas. De la manera que te marchan mejor, pero bueno. Me toca a mí, perdón. Me toca a mí por turno de palabra. Quiero referirme a tu largo preámbulo de la conferencia que me ha parecido muy interesante. Y veo que en el relato te has quedado justo en un punto importante. Después del secuestro de Lerma, como ha dicho el señor alcalde, buenas tardes, la digo, pasa unas elecciones autonómicas y ¿quién gana? El PSOE, sorprendentemente. Esto es un efecto paranormal, porque yo ese día estaba por aquí, preguntábamos a todo el mundo, los amigos ahí, pero ¿quién ha votado aquí al PSOE? No sé, nadie, ¿no? Yo no, por supuesto, ¿no? No sé qué, no sé cuánto, quiero decir. Hago esta referencia a, digamos, el aspecto que tú has puntuado y es el, ¿cómo lo has llamado? Estabas enamorado y luego despechado, no, estabas... Decepción. No, perfectamente, como todos, ¿no? Yo creo que alguna vez tendríamos que tener un psiquiatra para que dé una explicación razonable de estos abandonos que tenemos por nuestra historia. Todos hemos nacido aquí, ¿no? Mi abuelo, yo vivo aquí, yo soy de los casi, ¿no? Y te voy a poner un hecho, digamos, muy significativo. El respeto al patrimonio industrial que queda, que es el horno alto, el gran instrumento. Ahora nosotros, digo nosotros porque APIS, la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto, acabamos de conferencia, somos la entidad privada que hemos instado ahora, 36 años después del cierre de Altos Hornos, que por fin se catalogue como bien de interés cultural el horno y se proteja. Ahora, nosotros y unos privados. Mientras tanto, todos los políticos, y digo todos, quiero decir exactamente todos, han perdido el expediente, no se han puesto de acuerdo por un matiz, no, que sí, que no, que no, que no, que sí, hasta la congregación, hasta la legislatura anterior, ha habido concejales que públicamente estaban en contra de que se catalogase como bien Vic y el horno alto. Nosotros lo presentamos este expediente en abril, después de que un grupo de aficionados y algún profesional se dedicase casi un año de trabajo. Presentamos el expediente y estuvo paralizado en el ayuntamiento 4 meses por una tontería administrativa increíble, que tuvimos que pedirle el favor al señor alcalde aquí presente, que dijo, no os preocupéis que me encargo. Y efectivamente, tengo que decir lo que se encargó y en 2 semanas resuelto. Me haré haber dicho esto, ¿no? Pero obviamente no, porque esto de hablar bien del alcalde siempre está mal, pero es verdad, lo hizo, ¿no? El único, en 30 y no sé cuántos años de funcionamiento. Confiamos en él, de que no se paralice, vaya usted a saber dónde, porque sigue habiendo gente en el ayuntamiento que está en contra. Y este es un tema a estudiar, un poco lo estáis punteando todos. Quiero decir, la diferencia entre cultura agrícola y cultura industrial es patente. Aquí los que somos del puerto lo vemos claramente y los que son de Sagunto también nos ven a nosotros muy diferente. Que esto no tiene por qué ser una enemistad, pero sí que lo es en la medida que, por ejemplo, una institución, un partido político del ayuntamiento de Sagunto quiere cerrar Aslan. Bueno, Aslan no, porque la cantera del cual se nutre Aslan. Ahora no se sabe, no entiendo. Yo como industrial aquí no lo puedo entender. Esa discusión entre el mundo agrícola y el mundo industrial aquí se da, digamos, flagrantemente. Entonces, digamos, todo esto, te lo planteo un poco por seguir con tu detalle, de los problemas, yo creo que son problemas de razonamiento, de emociones. Las emociones nos perturban, por decirlo de alguna manera, socialmente hablando. Y reivindico, el nombre del lápiz y con eso termino, reivindico efectivamente recuperar la memoria industrial nuestra, porque es la cultura que hemos tenido, es la cultura que nos hemos criado, además es que creemos que es mejor, encima, mejor que la cultura agrícola. Cuando yo iba al instituto, que estaba aquí en medio, éramos 40 y pico, pues 40 éramos del puerto y de Sagunto iban 5. Quiero decir que no había proporción. Y entonces la pregunta tuya, ¿cuál es? La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con lo que he dicho? Bueno, yo creo que no hablaba usted conmigo. Claro,
Estamos hablando de la alcalde de Sagunto, que creo que está aquí, y alguna otra persona que son políticos. ¿Yo qué quiere usted que le diga? ¿Cómo lo ves desde fuera? Pero en general muy bien. Vamos a ver, como todo es objeto de debate. Ese es su punto de vista, pero para establecer un buen debate habría que oír a los otros, por así decirlo. Y esa es la razón por la que yo pues me quedo como un buen, creo, liberal. No intento convencer a nadie. Preséntele usted si quiere ahora, si aquí hay alguien que opina exactamente lo contrario que usted, y entramos en debate. No hay nada de compromiso. No hay nadie compromiso. Bueno, pues nada. Propongo que aplacemos el debate hasta que yo escriba el nuevo libro. Será dentro de 3 años si estamos vivos. Perdón. Buenas tardes. No puedo opinar en estos momentos del contenido de su novela. Como bien ha indicado usted y sus introductores, es una obra de ficción. Entonces, mientras no la leamos, no nos podremos deleitar con la misma. Pero si usted me permite, con todo el respeto, y agradeciéndole la amabilidad que ha tenido de dirigirnos sus palabras, los que somos amantes de la historia, de nuestra historia contemporánea, pues hay algunas cositas que nos han llamado la atención. Por ejemplo, en ese preámbulo que ha hecho al hablar de la reconversión, la llamada reconversión industrial, ha citado el desconocimiento de la sociedad valenciana de lo que estaba ocurriendo aquí, cuando usted ha contado esta anécdota que vivió al participar en una de aquellas manifestaciones en Valencia. Puede ser que aquellas personas que se dirigían a usted fueran un pequeño sector. Entonces, tal vez universalizar, digamos, dentro de la lógica, tampoco estaría muy bien. Sí que le puedo decir que en ese mismo año se confeccionó un manifiesto en contra del cierre de Altos Hornos de la fábrica integral y a favor del mantenimiento de la misma. Ese manifiesto lo elaboraron 2 personas. Una residía aquí y la otra residía en Valencia. Esas 2 personas hicieron circular ese manifiesto entre los asistentes a los premios de octubre de ese año y firmaron todos los intelectuales, digamos, la florinata de la inteligencia valenciana de esos momentos, firmaron ese manifiesto a favor. Por lo menos con esto quiero significar que la parte ilustrada de esa sociedad valenciana sí que estaba al cabo de lo que ocurría, estaba informada, y como demostraron en esos momentos, estaban en contra y estaban a favor. Pero también hay que decir que aquella lucha que conocimos, que la vivimos, era una lucha desproporcionada, porque era una lucha de casi todo un pueblo, prácticamente de un pueblo, tal vez un poco más, parte de la comarca, pero era para doblarle el brazo a un gobierno que había salido en las urnas en octubre del 82 con más de 10 millones de votos. Eso era muy complicado, casi una tarea imposible, no hercúlea. Eso hay que ver esas circunstancias. Y retomo también esa otra afirmación que recordaba usted, que le llamó la atención,
que dijo esa persona tan importante, esa buena persona que fue Miguel Campoy, cuando usted recuerda que le dijo antes estaré muerto que cierren la fábrica, y luego pues bueno, ha hecho un poquitín decir, bueno, pues no hay que hacer esas afirmaciones tan rotundas. Esto es cierto, a veces nos ocurre, nos pasamos al manifestarnos, pero también hay que ver el papel que juega cada uno, un papel político, un papel social, lo que quiere transmitir en esos momentos. Puede ser el estímulo, el animar a la sociedad, puede ser que sea en ese sentido. No creo que Juan Miguel Campoy fuera una persona ignorante, porque él era el presidente del comité de empresa y estuvo viviendo todo en primera línea, todas las intervenciones, reuniones, y no creo ni que él cerrara la fábrica ni que él estuviera a favor de eso. Y respecto a lo otro que comentaba de este comerciante sobre que incrementó las ventas de muebles, bueno, esto de los incrementos, sabemos que, por ejemplo, si una persona pasa de tener 0 ingresos a tener 3 ingresos, ha tenido un incremento sustancial. Claro, habría que ver lo que ese comercio vendía antes y lo que pasó a vender posteriormente. Tal vez sería más interesante para ver la actividad hacer un estudio, acercarse a los movimientos de las peticiones de licencias urbanísticas que hubo en esos años, que sí que estuvieron paralizadas, estuvieron paralizadas, no habían obras, es lógico, había inquietud y la gente se retenía. Y luego otra última pequeña precisión. La columna de hierro no es, con todo respeto, la columna de hierro no es la que subió y la que sufrió los asesinatos en la Puebla de Valverde. La columna de hierro se formó a posteriori. Esta columna que sufrió la Puebla de Valverde se originó en Castellón, bajó desde Castellón hasta aquí, iba recogiendo por todos los pueblos parte de los destacamentos o de los puestos de comandancias, de puestos de guardia que había de guardia civil en cada lugar, y milicianos, personas civiles, la mayoría desarmados, que se iban añadiendo con esa voluntad, ese ímpetu que tenían y que pasaron por aquí y de aquí subieron a la Puebla de Valverde. Sí que posteriormente, después de estos hechos de 26-27 de julio del 36, posteriormente en agosto, es cuando se forma la columna de hierro y estuvieron alistándose, si no recuerdo mal, si no me equivoco, en el convento de las Salesas, que estaba en la calle Sagunto, entonces en Valencia. Eran esas pequeñas precisiones históricas, si me permite, y espero deleitarme con su obra de ficción. Gracias. Bueno, yo le tengo leído a usted, por cierto, señor Buenaventura, y es verdad que hay alguna imprecisión fruto de la emoción, porque recuerdo perfectamente lo de nuestro querido y bien nombrado Campoy, pero lo que yo digo está publicado, está en el periódico y está recogido directamente de su boca. También entiendo, y es verdad, que la emoción del momento, el momento dramático, aquello que yo relato, pues puede producir, pues eso, expresiones, afirmaciones que luego con el paso del tiempo pues se van moderando y se van, y por lo tanto habría que hacer un homenaje a Campoy, no por lo que usted ha dicho, sino la reflexión a la que me lleva el pensar que es verdad lo que usted dice, que en un momento como hoy, que se emociona uno y dice cosas, luego el tiempo, las circunstancias, lo van atemperando. En cuanto al resto, pues sí creo que la ficción nos llevará, ya me lo dirá usted, y tendré mucho gusto en recibir, si a usted le parece bien, en recibir su
aquiescencia o no a lo que ahí se cuenta. ¿Querría usted decir algo más? Al hablar de quinta columnista, usted ha creado este personaje de ficción, este estudiante de medicina, pero sí que es cierto que hubieron quinta columnistas aquí en Puerto Sagunto. Recuerdo en una de las ocasiones en el archivo militar de Ávila, buscando documentación, encontré el informe de un ingeniero de la siderúrgica del Mediterráneo que estaba informando de la situación, de lo que se estaba produciendo aquí, de los elementos humanos, de lo que se disponía, y eso lo estaban pasando a los mandos sublevados. Lo que es cierto es que me preocupé por indagar qué ingeniero era, pero no indicaba el nombre, con lo cual sí que habían quinta columnistas. En la novela la función de ingeniero queda sustituida por otra persona, también que está dentro del procedimiento, que vivía además en el centro del pueblo y que tenía una emisora ahí, de acuerdo con la ficción. Y esas son las ventajas, como usted sabe, que tiene la ficción, que te puedes inventar, adaptar o puedes hacer lo que te parezca mejor. ¿Alguna otra persona desea que sigamos participando en el coloquio o este asunto se ha acabado? Bueno, no sé. El alcalde quiere hablar, me parece que tiene toda la razón, que si no hay jaleo, no hay tele. Yo estaba en la empresa Bosal, con mi amigo Lucas. Hemos estado durante mucho tiempo, hemos ido a Valencia 40 veces, hemos ido a Madrid. ¿Y cómo hemos ido? Por la Gran Vía, por las aceras, sin cortar el tráfico, todo dirigido. Sin quemar nada. Aquí quemamos una rueda con los inspectores de policía, que nos lo dijeron ellos. Quemáis la rueda, hacemos la foto, la quitamos y que el tráfico fluya. Y la respuesta del pueblo, fenomenal, pero hasta ahí. Y por aquí vamos y como se habla en plata, ni puto caso. Y es lo que hay. Era una petición falsa. Buenas tardes. Agradecer la presentación, la exposición del vídeo me ha gustado mucho. Estoy deseando empezar a leer el libro, pero no quiero dejar pasar por alto algo, aunque Buenaventura ya lo inicia. Es la figura de Juan Miguel Campoy. Parece que existe en su exposición un cierto resquemor al no cumplimiento de aquella palabra de morir como un héroe antes que dejarlo cerrar. Sí, puede ser. Puede ser. Por suerte he tenido muchas conversaciones con el difunto Juan Miguel, persona a la que apreciaba. Por suerte he podido oír de primera mano muchos de esos secretos de aquellas conversaciones bajo la presión de la inmediata detención, bajo la presión de todo va afuera, bajo la presión, que a lo mejor eso no lo tenía en cuenta en aquel momento de venirse arriba, de que éramos una hormiga al lado de un elefante, que el elefante cortó la entrada de la necesaria materia prima para seguir produciendo y que alguna solución honrosa habría que haber dado. Desde luego, historiadores como Buenaventura tenemos que podrán juzgar mejor o peor si las últimas decisiones sindicales que hubieron fueron las mejores o fueron las peores. Desde luego fueron las más tristes. En esa fecha, en el cierre, todo el pueblo morimos un poco. Aún recuerdo yo
el sonido del silencio. La primera noche que ya no se oía los ruidos de la fábrica entrar, ese silencio en la calle dolía. Era un sonido triste. Ese día caímos todos. Si Juan Miguel no pudo cumplir aquella palabra, porque no pudo, porque era la hormiga, era el representante de las hormigas. Los que tenían el veneno para matar la hormiga estaban arriba, o como me dijo una vez Juan Miguel, dice, allí en Moncloa nos dijeron, tocar las cacerolas que queráis, pero esto se cierra. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Vale? Bueno, pues tendré que pedir perdón colectivamente, porque a lo mejor la visión que he podido yo ofrecer es la de enemigo público número 1 del señor Campoy, no es eso. No, eso que quede claro. Es una... Bien, por lo tanto, a aquellos que han tenido relación con él y a aquellos otros a los que se han podido sentir aludidos y molestos por esto, pues les pido disculpas, pero yo sigo pensando lo mismo. Libertad de expresión. Por supuesto. Bien, pues ya está. Muy bien, pues muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a Carlos Pajuelo, que nos ha dado una conferencia mucho más de lo esperado y muy interesante. No, muchas gracias. Muchas gracias.